Bienvenido a nuestro curso básico de inglés. Hoy ya nuestra 7ª clase, cada vez más próximo de nuestro seminario y cada vez más próximo de terminar este curso, que espero que le haya ayudado en varios aspectos y aprender sobre todo el idioma. Hoy vamos a ver solamente 2 contenidos que son fundamentales para cuando queremos formar oraciones, ya que estas palabras le van a dar sentido a lo que nosotros queremos decir. Si bien hemos aprendido hasta el momento a poder comunicarnos, básicamente a poder decir nuestro nombre, nuestros datos personales, ¿verdad? Poder establecer una comunicación bien básica, pero con un contenido bien informativo. Estas palabras, este conjunto de palabras, la verdad, es que nos va a ayudar a poder tener ya un discurso más claro, más extenso y también con mayor cohesión, que es este sentido que nosotros le damos cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que hicimos ayer, de lo que hemos aprendido con este curso, por ejemplo, de cuando contamos alguna anécdota. Entonces vamos a ver estos 2 contenidos que tienen un grupo de palabras y que lamentablemente o afortunadamente para los que les guste es más de memoria que de poder yo sacarlo por conclusión. Son pequeñas palabras, sin embargo, si yo me las aprendo, puedo ir utilizándolas en mis oraciones, en mi discurso, hasta que ya me las sé y ya puedo utilizarlas también, no solamente en las típicas frases que las utilizo, sino también poder utilizarlas en otros contextos, empezar a utilizarlas en preguntas, en frases y en oraciones más largas quizá o más cortas, dependiendo del uso que le demos. Entonces comencemos con las preposiciones. Vamos a comenzar primeramente recordando cuáles son estas en español. Si bien se acuerdan, cuando estábamos en el colegio y nos aprendimos una cancioncita de las preposiciones. Pero luego con el tiempo se nos va olvidando porque no aprendimos la canción, el ritmo, pero a veces no el contenido. Entonces vamos a repasar que las preposiciones en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Pero también existen otras palabras que tienen un valor prepositivo, que estas son, por ejemplo, durante, mediante, excepto, salvo, incluso, más, menos. Y también existen locuciones, que estas son acerca de, al lado de, alrededor de, antes de, a pesar de. Y estas se llaman locuciones porque están conformadas por palabras, por 2, 3 palabras, pero que ninguna de ellas por sí sola tiene significado. Por ejemplo, si yo digo al lado de, todas esas 3 palabras significan que algo está cerquita de otra, ¿verdad? Pero si yo voy a una persona y le digo al, si voy a una persona y le digo al lado, no significa nada por sí sola porque la otra persona no va a tener el contexto de lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, son así como se utilizan estas palabras en conjunto con otras que forman una frase. Frases más largas se transforman en oraciones y un conjunto de oraciones se transforman en el discurso que yo voy formando. Entonces, por resumen, para resumir en conclusión, es que las preposiciones por sí solas no tienen significado, pero sí en conjunto con otras van modificando estas palabras, esta oración. Entonces, tenemos preposiciones que nos hablan del tiempo. Por ejemplo, dentro del español tenemos que tiempo es hasta, ¿verdad? Pero hasta también puede ser una preposición delimitante. Por ejemplo, mi pieza llega hasta la puerta de la pieza, por ejemplo. Pero en tiempo puede ser me quedé esperando hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. También tenemos preposiciones de lugar, si es que están bajo algo, si es que están sobre algo.
Y tenemos también preposiciones de dirección, por ejemplo, contra algo, pero a grandes rasgos son esas las preposiciones. Entonces aquí tenemos una imagen que encontré en internet que habla acerca de la relación de la pelota con la caja. No se está refiriendo a la caja, se está refiriendo a la posición de la pelota en relación a la caja. Entonces tenemos, por ejemplo, in, que significa en, entonces quiere decir que la pelota está en la caja. Tenemos on, que significa sobre, y vemos ahí la pelota que está sobre la caja. Estas preposiciones son preposiciones de lugar, ¿ok? De ubicación. Tenemos under, que es bajo, y ahí tenemos la pelota bajo la caja. Next to, al lado de, entonces tenemos a la pelota que está al lado de la caja. Behind, que está detrás de la caja. In front of, que está frente a la caja. Y between, que está entre medio de la caja. Entonces, estas preposiciones son las que más se conocen. Por ejemplo, si uno le habla de preposiciones a los niños, son las primeras que pasan. Porque son preposiciones de ubicación, preposiciones de locación, en las que nosotros podemos extrapolar esto, por ejemplo, cuando estamos dando indicaciones. Si nos preguntan dónde queda el supermercado, uno puede decir, el supermercado siga derecho y va a estar entre la ferretería y la farmacia, por ejemplo. Se puede utilizar para preguntas de ubicación también respecto a la casa. Por ejemplo, ¿dónde dejé mi cole? Y mi mamá responde, hija, tu cole está sobre la mesa del comedor, por ejemplo. Entonces, para resumir, las preposiciones de ubicación son las más generales y las que nos pasan también desde más chiquitito. Pero esto no quiere decir que sean las únicas. Como vimos, también existen de tiempo, existen de dirección, las que también podemos ir utilizándolas para nuestro discurso. Aquí hay otra imagen, me disculpo si se ve un poco borrosa, pero traté de encontrar otra que tuviese la misma información y la verdad es que esta fue la que más me gustó. Tenemos distintas preposiciones a las que nosotros nos vamos a referir. In, on, at. Y todas significan lo mismo, que es en o es hacia, en at, dependiendo del contexto. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos hacia un lado donde dice time, que es time, que es tiempo. Y tenemos al otro lado donde dice location, que es location, que significa dirección, ubicación. Entonces tenemos en azul, donde dice general, donde vamos a tener un tiempo más general y donde vamos a tener una ubicación más general. Por ejemplo, en el tiempo vamos a tener las décadas, los años, los meses, las semanas. ¿Por qué? Porque son cosas más generales. Por ejemplo, si yo les cuento a ustedes ahora que yo me caí en julio, es todo un mes, por lo tanto yo tengo 4 semanas de posibilidades y tengo 31 días de posibilidades y dentro de cada día que tengo 24 horas de posibilidades en las que me pude haber caído. Entonces es algo más general. Y ahí yo utilizo in. Por ejemplo, cuando quiero hablar acerca de que me caí en julio, yo en esa oración voy a utilizar in. I fell in July, perdón. Por ejemplo, yo estudié en el colegio en el año 2000. Pero ¿cuándo entré? Porque yo por el país donde vivo entro en marzo, pero ¿qué pasa si estoy hablando con alguien de Estados Unidos que ellos entran en septiembre al colegio en el 2000? Entonces yo voy a hablar ahí, I went to the school in 2000 y quedó muy general esa información. Por ejemplo, si yo hablo de ubicaciones, yo vivo en Santiago, I live in Santiago. ¿Pero en qué parte de Santiago? Santiago tiene muchas comunas.
¿ok? Si yo les hablo de que vivo en la región metropolitana, pero ¿qué parte de la región metropolitana? Entonces, cuando yo estoy hablando de estas situaciones de tiempo o de ubicación que son más generales, voy a utilizar in. ¿Cuándo utilizo on? Cuando estas situaciones pasan a ser un poco más específicas. Por ejemplo, cuando yo en tiempo estoy hablando de una fecha con mes y día y año. Por ejemplo, cuando estoy hablando de un día de la semana, cuando estoy hablando de un fin de semana específico, por ejemplo, el fin de Semana Santa o el día que se nos viene ahora de las glorias navales, cuando son estos eventos que son peculiares, que son específicos, ya pasa a ser una información más específica, por lo tanto voy a utilizar on. Por ejemplo, esta es la clase que vimos el jueves, por ejemplo. Entonces voy a decir, this is the class that we saw on Thursday. Porque ahí yo ya me estoy refiriendo a un día de la semana en donde yo estoy ubicada en esta semana, ¿verdad? Y en lo que es ubicación, yo ya aquí especifico la calle o la avenida en la que vivo. Por ejemplo, yo vivo en Avenida Mata, por dar un ejemplo. Entonces yo ahí utilizo I live on Mata Avenue. Y ahora, cuando yo me quiero referir a cosas más específicas que eso, yo por ejemplo utilizo at. Entonces, cuando quiero hablar de un periodo de tiempo en el día, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, cuando quiero hablar de una hora, me desperté a las 8 de la mañana, I woke up at 8 a.m., ahí utilizo at. Cuando estoy hablando de ubicación, cuando ya es una ubicación específica, o sea, ya doy el número, por ejemplo, Avenida Mata 1400. Es un ejemplo. I live at Mata Avenue 14,000. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo puedo ver qué preposición utilizo. In, on, at. Y si se dan cuenta, estas preposiciones ya no son de locación de un objeto sobre la relación del otro, sino que ya estoy hablando de preposiciones de tiempo y de ubicación. Entonces, un ejemplo. Aquí tengo la imagen de una casa, ¿verdad? Que nos permite ver al interior de ella. Y yo pregunto, tenemos 5 preguntas que vamos a resolver en este momento y vamos a ver las ubicaciones. 1. Where is the main bathroom? ¿Dónde está el baño principal? Asumiendo que el baño principal es el que tienen abajo, yo diría, parto, ¿verdad? Respondiendo, the main bathroom is... Yo puedo decir next to the kitchen, porque está al lado de la cocina. Y ahí utilizo preposición de ubicación, next to, al lado de. Yo puedo decir, por ejemplo, 2, where's the car? Yo puedo decir, is between the tree and the house. Está entre la casa y el árbol. O yo puedo decir is in front of the front door. Está enfrente de la puerta de entrada. 3. Where is the desk chair? La silla de escritorio. Entonces yo ahí tengo en el último piso arriba, donde está como esa sala de estudio, tengo el escritorio y adelante tengo la silla. Entonces yo puedo decir the desk chair is in front of the desk. La silla de escritorio está enfrente del escritorio. 4. Where is the main bathroom? Y yo puedo decir, the main bedroom is between the bathroom and the kids' bedroom. Que ahí yo dije que la pieza principal estaba entre el baño y entre la habitación del niño. Asumiendo que hay un niño, si no yo solamente hubiese dicho the second bedroom, la habitación segunda. Y por último, 5, where is the second bathroom?
el segundo baño, y ahí yo puedo decir is behind the main bedroom, por ejemplo, está detrás del main bedroom, o puedo decir is in the main bedroom, está dentro de la habitación principal. Entonces, esto es lo que tendríamos de preposiciones. Recuerden que son palabras de memoria, entonces les aconsejo que la anoten, pueden buscarlo, hay una página muy buena que se llama La Mansión del Inglés, que es gratuita y les dan vocabulario, cosa de que usted pueda copiarlo o pueda imprimirlo y así también pueda repasar ese vocabulario en la semana. Y ahora pasemos a lo que son conectores. Esta parte es bastante larga, entonces la idea es que prefiero que me escuche a que tome nota o a que guarde ahí el significado de los conectores. Donde yo le digo está la misma información, entonces puede utilizarlo también para hacer los ejercicios que ahí aparecen, que es muy buena recomendación. Así que en esta parte pónganme atención porque es bastante extenso, pero es muy fácil de recordar. Primero, los conectores unen dos frases bajo un mismo sentido o contexto. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre unas galletas que me gustan mucho, cuando yo formo oraciones o hago un discurso acerca de las galletas, voy a utilizar los conectores para ir uniendo estas oraciones que yo voy diciendo. Es distinto decir, por ejemplo, me gustan estas galletas, son muy deliciosas, no puedo esperar a comer más. Es como que yo estoy cortando las oraciones en todo momento. Pero si yo digo, me gustan mucho estas galletas porque son muy deliciosas y no puedo esperar para comer más, esas palabras que yo le añadí ahora le dan como un significado, o sea, como una fluidez distinta a la oración, a lo que estoy diciendo. Estas palabras no tienen sentido por sí solas, pero si las sacamos de nuestras oraciones sufren un cambio en el sentido o en la cohesión. Es el mismo ejemplo que yo les dije antes. Si yo saco estas palabras pareciera como que yo estoy hablando entrecortado. En cambio, si yo les doy estas palabras a las oraciones, es una oración más fluida. Aprender los conectores es necesario, ya que cuando se hable con mayor rapidez o mayor vocabulario, estas palabras serán las que nos permitan continuar con el sentido y darle un contexto o cohesión a lo que estamos hablando. Un poco más de lo que ya les he dicho. Entonces vamos a empezar. Existen los conectores adversativos, que son los que sirven para oponer una dificultad a la situación presentada anteriormente. Tenemos una lista de ellos: but, pero, however, sin embargo, nevertheless, sin embargo, yet, even so, aún así, sin embargo, still, sin embargo, instead, en su lugar, en lugar de ello, on the contrary, por lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ellas significan sin embargo. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir esto? Que yo en inglés tengo muchas formas de decir lo mismo. Pero en inglés va a variar la elegancia o la formalidad que yo le doy. Por ejemplo, si yo estoy hablando en un paper, en una revista de investigación, en una entrevista, yo quizás no use tanto but o however, pero sí voy a usar más even so o nevertheless o nonetheless, que es un poco más formal, es un poco más elegante a mi vocabulario. Entonces depende mucho, si bien hay muchas palabras que significan lo mismo, sin embargo, depende la formalidad con la que yo estoy hablando. Esos son los conectores adversativos. Los conectores causales, como su nombre lo dice, son usados para dar una razón a un hecho, o sea, una causalidad. Si yo hablo de porque, por ejemplo, puedo hablar de because o de for, because of, yo hablo de debido a esto, paso a esto otro, por ejemplo. Since y as significan puesto que, y due to o owing to significa debido a. Es la misma situación que los anteriores. Por ejemplo, si yo uso because o for, tienen
un contexto más coloquial, que yo puedo estar hablando con mis hermanos, con una persona, un familiar, y yo puedo decirle because, for. En cambio, por ejemplo, due to tiene un contexto más formal, entonces es más probable que yo lo utilice en trabajos, cuando yo esté dando una entrevista, etcétera. Los conectores comparativos, como su nombre lo dice, son los que van a expresar un grado de igualdad o diferencia. Aquí, por ejemplo, estos los vimos cuando vimos los adjetivos comparativos, que ahora cuando yo los utilizo en grandes oraciones pasan a ser conectores porque van a estar conectando un sentido de la oración a otro. Por ejemplo, tengo as, que es como, as, adjetivo as, not as, que es no tan como, y as if, than, que el than también lo vimos en los adjetivos. Entonces, si se dan cuenta, estos conectores comparativos tienen más que ver con el adjetivo comparativo. Tengo luego los conectores concesivos, que son aquellos que van a expresar una objeción a la idea principal de la frase. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de que me gusta mucho algo aunque me hace muy mal, o a pesar de que me hace muy mal, es un conector concesivo que se está objetando a lo que yo estoy diciendo. Entonces, aunque se traduce, al though o even though. Even if va a ser incluso si, not even if va a ser ni siquiera si, despite o in spite of va a ser a pesar de, y regardless of va a ser sin importar. Generalmente los últimos ejemplos que dan los conectores son conectores más formales, que yo voy a utilizar en estos contextos más formales. Por ejemplo, lo mismo, regardless of, yo no lo voy a usar cuando esté hablando con familiares o con amigos, pero sí lo voy a utilizar cuando esté, por ejemplo, escribiendo un trabajo. Luego pasamos a los conectores conclusivos, que significan que van a dar una conclusión o una circunstancia al suceso propuesto en la oración principal. Por ejemplo, cuando ya esté concluyendo mi discurso, puedo utilizar uno de estos. O cuando cuente, por ejemplo, por qué llegué tarde al trabajo y doy todo de que el auto no me encendía y luego de que cuando llegué a la carretera había taco y luego de que más encima hubo un choque. Por lo tanto, llegué tarde. Entonces, llegué tarde. En consecuencia de todo eso es que llegué tarde. Esos son los conectores conclusivos. Entonces tengo therefore, hence, thus, so y consequently. De estos, el más coloquial o el más que yo podría utilizar en mi vocabulario diario es so, que se utiliza muchísimo. Es uno de los conectores que más se utiliza y que, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un trabajo, como les decía antes, que es un contexto más formal, voy a preferir otro conector a ese mismo. Conectores condicionales que van a expresar una condición. Por ejemplo, no te voy a dar postre a menos que comas tu comida. No te voy a dar postre mientras no termines tu comida. Estos son los conectores condicionales. If, whether, unless, provided, providing, as long as y in case. Dentro de los conectores condicionales o haciendo referencia a los conectores condicionales existen 3 tipos de condicionales que vamos a ver en una clase a futuro. Entonces sería bueno que también se aprendan estos ya que existen tipos de oraciones condicionales que lo utilizan bastante. Tengo conectores continuativos que van a añadir un suceso. Por ejemplo, el mismo que yo les contaba. Cuando me fui al trabajo, el auto no me prendía, entonces llamé un Uber y el Uber no me contestaba, entonces tuve que llamar a mi mamá para que me fuera a dejar. Yo voy añadiendo suceso tras suceso. Y aquí es donde yo utilizo el then, el moreover, furthermore, besides o el in addition to. Conectores copulativos son los que van a unir dos sucesos. Por ejemplo, aquí tengo el and, que es muy común, que es el y, que también es muy común en español.
Tengo el, por ejemplo, not only but also, que significa no solo, sino también. Por ejemplo, no solo no me prendí el auto, sino también no me contestó el Uber, por ejemplo. Y bueno, ahí está el resto de ejemplos, que la verdad el que mayor se utiliza es and. Los otros no se utilizan tanto en un contexto diario coloquial. Y finalmente tengo los conectores secuenciales, que estos son los que van a narrar sucesos en determinado orden cronológico. Y aquí sí yo puedo utilizar muchos en mi vocabulario coloquial. Tengo at first, al principio, to start with, to begin with, para empezar. Por ejemplo, I wanted to go to work, but to begin with, my car. Y ahí estoy diciendo, yo quería ir al trabajo, pero para empezar mi auto no me encendía. Luego tengo secondly, thirdly, que es como los lugares, en segundo lugar, tercer lugar. Es como el first. After that, después de eso. Afterwards, más tarde. Then, entonces, luego. In the beginning, al principio, final. Por ejemplo, estos parten mucho con los cuentos. In the beginning there was a princess. En el principio había una princesa. Eventually, finally. Esto es muy coloquial. At present, por ahora. Firstly, primero, que este tiene relación con el firstly, secondly, thirdly, de arriba. Last of all, o lastly, que significa por último. Meanwhile, mientras tanto. Later, después. Y next, seguidamente. O siguiente. Entonces, estos serían nuestros conectores. Si bien son listas muy largas, no todos los utilizo. Por lo tanto, no tengo la necesidad de aprendérmelo todo, sino los que mayormente voy a utilizar. Y entonces ya terminamos nuestro curso de inglés, nuestra 7ª clase ya. Recuerden la página que les di, donde pueden encontrar resúmenes de estos contenidos, de las preposiciones y los conectores. Me parece que también pueden encontrar ejercicios que pueden hacer, pueden imprimir los vocabularios que ahí les salen, para que también tenga una herramienta usted de poder imprimir o poder escribir y poder ir repasando en la semana los días que no tenemos estos cursos. Ya con estas oraciones, más todas las clases anteriores que hemos tenido, usted ya debe ser capaz de formar oraciones un poco más largas. Así que si es que hay algún contenido que le cueste todavía o que necesita que le vuelva a repasar, me lo comenta por mail y podemos verlo para el día del seminario. Entonces esta sería nuestra 7ª clase del curso básico de inglés. Muchas gracias.